Si hay algo, señora Ludivina, por lo que trabajo mucho, es porque quiero que él se sienta orgulloso de mí. Claro. ¿Qué pasa si yo obtengo un trabajo de la oscuridad? ¿Cómo me lo cobran, señora Ludivina? Pues con tus hijos, con la persona que más amas. Porque acuérdate que Dios te da libre albedrío. Si tú te quieres ir por la oscuridad, nada más aprende a manejarla. Y me dice la señora, dice, es que eres la última persona a la cual la llevo. Si no, la voy a meter a casa de salud mental porque ella, pues ya me la catalogaron como esquizofrénica. Hola a todos mis preciosos y hermosas, bienvenidos a Luz Divina. Yo soy Ludivina Lugo y el día de hoy vamos a hablar de todo lo que hay más allá de la muerte, lo que hay también en cuestión de oscuridades. Vamos a hablar de esas brujerías que de repente se hacen y que no sabes ni cómo llegan, si realmente te están haciendo brujería o simplemente te están sugestionando. Y para esto tenemos un invitado muy maravilloso que en especial yo lo amo mucho porque a pesar de él, saben que es misterioso. Sí, esta persona tiene conocimiento, pero a veces no lo quieren reflejar, pero como yo sí lo conozco y sé que tiene conocimiento, por eso hoy es nuestro invitado especial, Jerry Garza. ¡Bravo! Señora, es un placer y un gusto. Cuando me habló su productor para decirme que si podía venir, yo dije, pero encantado a la hora que sea, porque usted sabe que la admiro muchísimo, que reconozco su trabajo, reconozco lo profesional que es y que es una mujer con todos los conocimientos, que eso es muy importante. Así es, hermoso. Y pues muchas gracias, yo también te quiero bastante y la verdad desde que te conocí supe que tenías esa visión, esa energía divina y que pues hay seres muy maravillosos que te cuidan, te acogen, te protegen, te asisten, porque siempre cuando estás así a punto de caer, siempre hay algo que te salva. Y mira, de todo me doy cuenta. Definitivamente tiene usted esa sensibilidad y esa manera de decir las cosas. Sí, precioso. Pero ¿con qué vamos a empezar a hablar? Porque hay muchos temas. Claro, con lo que tú quieras. ¿Qué dudas traes? ¿Qué quieres saber? Pues vamos a platicarle a la gente. Imagínense hablar con Ludivina, que es una mujer que tiene muchísimos años en esto, pero que yo le comentaba ahorita fuera de cámaras, de que hay muchas personas que se dedican a esta profesión, porque es una profesión. Sí. Es algo que hay que hacerlo con profesionalismo, por eso se llama profesión. Usted lo ha hecho durante muchos años. Sí. Pero hay muchas personas que han prostituido este trabajo. Fíjate que sí, es que hay que entender primero que nada que la magia, dentro de la magia existe la luz y existe la oscuridad. Es necesaria dentro de este mundo físico. ¿Por qué? Porque si no se haría ese equilibrio tan perfecto dentro de nuestra existencia. Y aparte de eso, nosotros como seres divinos tenemos libre albedrío. Entonces, nosotros nos encargamos de elegir para dónde nos vamos a encaminar. ¿En qué vertiente? ¿En la luz o en la oscuridad? Cuando habla usted de luz y oscuridad, ¿está diciendo que existe la magia blanca y la magia negra o eso otra cosa muy distinta? Bueno, es que cada quien le pone el nombre que quiera, pero dentro de nuestra existencia hay luz y oscuridad. Dios y el demonio, para que mejor me entiendan. ¿Y se puede trabajar con los dos? No se pueden trabajar con los dos. Y ahí es donde la gente ahorita, se les van a caer las vendas de los ojos. ¿Por qué? Porque o somos luz, o pertenecemos a Dios, o pertenecemos a la oscuridad. No podemos pertenecer a las dos vertientes. Dios es bueno y bueno a la vez, y el demonio es malo y malo a la vez. Y él tiene su propio trabajo, que nosotros respetamos mucho, al igual que la gente que se dedica a esa energía respeta a los hijos de la luz. Inclusive ellos tienen un eslogan o un lema muy padre que a mí me encanta, que ellos dicen, porque pues yo he estudiado mucho y he tenido también pues cercanía con gente que se dedica al satanismo. Y ellos tienen un lema muy maravilloso que dicen, nosotros tenemos prohibido tocar a los hijos de la luz. Para poder hacer un trabajo, primero tenemos que identificar hacia dónde va dirigido. Nosotros realmente a quien utilizamos es a los tontos del cuento. Claro que ellos lo denominan de otra manera,
¿Quiénes son? Los tibios, los que están en medio. Los que dicen que aman a Dios y que lo quieren mucho y terminan haciéndole daño a la gente. Eso es de doble moral. Exactamente. De que te saludan por enfrente y por atrás te clavan el puñal. Es correcto, pero con toda la intención Claro. y con toda la maldad. Porque realmente la gente que es buena o que se cataloga como buena, de alguna manera o de otra, a veces ni siquiera se da cuenta que le está haciendo daño al otro. Cuando critican, cuando los envidian, cuando se enojan, cuando realmente se encaprichan a querer hacer su vida y que a fuerza tiene que ser como ellos dicen, y cuando no sucede eso, ya te están satanizando. Y eso no debe de ser. O sea, tenemos libre albedrío para saber elegir qué es lo que quiero, hacia dónde voy. Y de la misma manera, Dios nos hace millonarios, que a veces la gente no lo entiende. Porque hay gente que busca otro tipo de vertiente a donde no pertenece, se meten a lugares donde no deben de estar porque son hijos de la luz, buscando una situación económica mucho más elevada, cuando en realidad Dios también nos hace millonarios. Oiga, señora Ludivina, y cuando uno trabaja, cuando es parte de los hijos de la luz, ¿también puede hacer cosas cosas malas en contra de alguien? No, es que hay que ver hasta dónde catalogas lo bueno y lo malo. Porque realmente dices, bueno, es que voy a dar una gallina para poder ayudarle al otro a que se sane. Espérame, y la providencia de los ángeles, el arcángel Rafael, que es el médico de Dios, ¿dónde me lo dejas? ¿Y por qué tenemos que sacrificar a un animal precisamente quitándole su vida para que esa persona pueda existir? Entonces, quiere decir con esto que las personas que hacen este tipo de actos de sacrificar animalitos son trabajos de la oscuridad. Sí, ¿Qué pasa si yo obtengo un trabajo de la oscuridad? Si yo voy con alguien para que me haga un trabajo de la oscuridad y tengo ese beneficio, ¿cómo me lo cobran, señora Ludivina? Pues con tus hijos, con la persona que más amas. Y lógicamente eso, inclusive en el mismo libro sagrado te lo dice, que cuando le haces daño a alguien, lo van a pagar hasta la tercera generación. ¿Pero por qué? Sí, o sea, ¿y esas personas qué culpa Porque tienen? ensucian el legado y ensucian sobre todo el avance de la vida. Inclusive hay algo que la gente no sabe. Ahorita los que están por llegar, que vienen dentro de nuestra evolución, que pueden ser nietos, bisnietos, hijos o lo que sea, ya nos están preparando desde el universo. Entonces, cuando haces algo malo, nada más acuérdate que tu círculo de energía o tu círculo de familia o tu manada, como nosotros la llamamos, lógicamente la estás maldiciendo al momento de hacer algo que no te corresponde hacer. Hay quien lo hace, claro, pero ellos saben que pertenecen a la oscuridad. El problema es cuando dicen, es que esto no es malo, o cuando mandan a una persona al panteón a cometer sacrilegios. Eso es un daño cuando te consideras parte de la luz. Oiga, en los últimos meses y años se ha hablado mucho que diferentes artistas y personas de la política están metidos en sacrificios de animales. Se habla de una persona, una mujer de altas esferas. Muy reconocida. Que usted sabe de quién estoy hablando. Claro. Que sacrificó hasta un león. Así es. Y que pues puso como ofrenda a un familiar. Claro. Y a un menor de edad. Sí, pero si nos vamos a la historia de esa persona, sin decir nombres, Exacto. desgraciadamente a lo que sacrificó también fue la vida de sus hijos. Sí. Pues Y yo no nos lo dimos- quise decir, usted lo dijo. Sí, es que sucede y la gente tiene que saber dónde se está metiendo. ¿Por qué? Porque acuérdate que Dios te da libre albedrío. Si tú te quieres ir por la oscuridad, nada más aprende a manejarla. ¿Por qué? Porque si tú eres un hijo de la luz, ahí no te van a ayudar. Ahí al contrario, es como, por ejemplo, si alguien te hace un daño y tú eres hijo de la luz, pues no vas a ir con alguien que trabaje en la oscuridad para que te ayude, Exacto. porque te vas a ir a meter a la boca del lobo. Exactamente. Ellos no te van a ayudar, al contrario, van a utilizar tu energía. De hecho, ahorita platicábamos y decíamos, bueno, y por ejemplo, la gente piensa que le hicieron brujería y dicen, es que me hicieron brujería sin saber que se gasta muchísimo dinero para poder Exactamente. hacer eso. Bueno, pero también hay que entender y hay que saber que hay seres oscuros que no cobran. ¿Ah, cómo? No cobran.
Hay gente que se dedica a hacer maldades o magos que se dedican a hacer maldades y no cobran lo que les quieras dar. ¿Por qué? Porque les estás entregando tu alma. No cobran, pero se cobran. Eso cobran con de tu más. alma. Exactamente. Imagínese. Por eso no les va bien. Allí es donde entramos nosotros a rescatar hijos de la luz. Es otra cosa que yo nunca he entendido. Esto es por lógica. ¿Cómo voy a ir con alguien que vive en una posilga y que hace brujerías y que es muy bueno y es que es maravilloso, pero vive en unas condiciones horribles, Claro. deplorables? Así es. Entonces, ¿cómo me va? No se ayuda ni a él mismo. Es correcto. ¿Cómo le hace para ayudarme? Exacto. Sí, pero es algo que la gente no ha sabido interpretar. Lógicamente, inclusive hay gente que ni siquiera pareja tienen y van y los buscan para que les consigan una pareja Exactamente. y ni siquiera se... ¿Y qué dicen ellos? ¿Cuál es su explicación? Es el hecho de que como te consulto, pues toda tu mala vibra me llega y entonces a mí me bloquean, etcétera, etcétera. No, pero ¿por qué es esto? Porque la gente que realmente no sabe manejar magias practica con las personas y ellos no practican con ellos mismos, por eso no se aplican absolutamente nada. Cuando trabajamos la luz es algo que nosotros aplicamos, Dios, los ángeles, los guías, los maestros, lo aplicamos en nosotros, lo aplicamos en nuestra familia, porque sabemos que es algo muy maravilloso y no pertenecemos a ninguna religión, pero a todas las respetamos. Es como si yo fuera a consultar con un estudiante de medicina. Es correcto. Que está practicando. O inclusive pudiera llegar a ser ni siquiera estudiante, ¿verdad? Alguien que fue el asistente o el que contestaba los Exacto. teléfonos. Como ahora- Y que ya siente que ya sabe. Sí, claro, como ahora con esto de la toxina botulínica, que Exacto. todos lados, Sí, que dices sí. tú, yo voy con un Sí. cirujano, Es con un correcto, médico. con una persona certificada. Exactamente. Que de hecho eso también es muy interesante porque ahí es donde le pedimos al arcángel Rafael que nos lleve con gente que realmente tenga el conocimiento para regalarme la luz de la sanación. ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo el público puede saber y conocer que está yendo con una persona que sí sabe, con una persona que tiene la información y el conocimiento y sobre todo la experiencia? Es que mira, cuando tenemos un consultante enfrente, nosotros ya estamos leyendo qué es lo que está pasando con esa persona. Sus mismos ángeles o sus guías y sus maestros, que todos los tenemos, ya nos están diciendo de qué manera los debemos de ayudar. Por ejemplo, Y- ahorita que esté enfrente de mí, ¿a poco usted ya sabe? Sí, sí, o sea, nosotros leemos a la gente, tus ángeles me dicen lo que necesitas, lo que ocupas cambiar. ¿Qué es lo que por ejemplo, ahorita yo sé que tú tienes que saber que tienes que definirte con ciertas amistades que definitivamente no tienes por qué estar cargando, ni tener el compromiso con ellas. Tu vida está cambiando demasiado. Y eso es maravilloso porque realmente te despojaste de personas, pero esas personas te siguen buscando. Y esa gente definitivamente ya no la puedes dejar entrar a tu círculo nuevamente porque ellos serían como anclas energéticas que te van a llevar a donde estabas anteriormente. Muchas veces sentimos eso de que ya estamos a punto de llegar o de te explotar en cuanto a trabajo A y a donde todo. quieras llegar, a donde deseas Exactamente. llegar. Pero que hay algo que nos... Que te frena. Ajá. Pero hay ocasiones, como volvemos a lo mismo, nuestro libre albedrío nos lleva a realmente ayudar a personas o a continuar con personas que a veces están hasta saladas. ¿Qué pasa con eso? ¿Otra persona le puede salar a otra? Claro. Nosotros tenemos un campo magnético que mide lo que miden nuestros brazos. Ajá, o sea, Entonces, es esto. Entonces, en el momento de hacer un contacto o eso de que, no, yo me pongo en tus zapatos. No. No, pues no, nadie. No. Y ni tampoco estar aferrado con que necesitas cambiar, ser diferente, es esto y lo otro, y que sí, yo te ayudo, yo te presto para que seas diferente. Todo ese tipo de cosas te meten a la energía de esa persona y cargas con sus karmas. ¿Qué pasa con las relaciones sexuales? Bueno, una relación sexual es la unión de dos campos magnéticos o de dos auras que se fusionan energéticamente. Entonces, por eso mismo nosotros tenemos que vibrar a la frecuencia del otro y el otro a la frecuencia de nosotros. Cuando no hay amor, cuando hay hipocresía, ¿qué pasa? Te empiezas a desequilibrar energéticamente, te empiezan a pasar cosas.
porque te estás relacionando con una persona que en vez de ayudarte y elevarte energéticamente, te está chupando energía, te está quitando vibración y estás compartiendo su mala energía y entonces te empieza a ir mal. Y voy a eso de las relaciones sexuales, porque dentro de las magias obscuras y de las cosas obscuras se habla mucho que si del agua de calzón, que si la mujer debe de darle a beber al hombre ciertos fluidos, o sea, hay muchas cosas que tienen que ver con el contacto sexual para hacer el daño o hacer que una persona esté con alguien aunque no la quiera. Sí, no, y de hecho, aunque a la gente le digan, es que esto no es malo, esto al contrario es bueno para que la persona te haga caso. No es cierto, esa es magia negra, esa es oscuridad. El meternos en el libre albedrío de otra persona para hacer que esa persona me ame, me quiera y haga todo lo que yo digo es meterte en la vida de otra persona. Es brujería negra. Es brujería negra. Y el detalle es de que vas a cargar con esa persona toda la vida. Mira, ¿para qué Nunca tienes- te la vas a quitar. ¿Y para qué quieres estar con alguien que no te Sí. quiere realmente? No, y aparte los enferman y hasta llegan a pasar cosas muy feas. ¿Por qué? Una vez hicimos una entrevista con un médico preguntándole realmente en base a esa situación que qué pasaba cuando las personas tomaban fluidos. Ah, exactamente. Sí, existe eso, sí, ¿no? claro. Y me dice, bueno, es que no te quedes nomás con los fluidos. Le digo, ¿por qué? Dice, porque en los cuerpos hemos encontrado popó de gato, popó de rata ¿Qué? para afectar los riñones de las personas. Ay, no. Y también, pues, gusanos de los panteones y cosas de esas. Ay, perdón. Inclusive, el médico me comentaba que había abierto un cuerpo porque iba a operar y saltaron todos los gusanos. Y eso pasa, desgraciadamente. ¿Pero por qué? Porque les empiezan a dar cosas y ese fluido del tuyo, si en caso se lo diste. Y que si las pues, uñas. las uñas, todo eso es algo que nuestro ADN no reconoce. Entonces, de ahí es donde vienen algunas enfermedades que al final del día se denominan como enfermedades inmunes. Yo conozco personas, una señora en particular, que como que el marido era un hombre, pero muy vivaz y de repente, Se apagan. pero como, y así. Qué horrible, se apagan. ¿Para qué quieres un hombre así? No, al contrario, si tenemos un hombre en nuestra existencia y vemos que esa persona lo podemos elevar energéticamente, allí es donde hacemos el equilibrio. ¿Por qué? Porque también hay que reconocer, si amo a la persona, si la quiero, si es parte de mi vida y tiene ciertas situaciones que a lo mejor no me agradan, pues trato de elevarlo energéticamente para que estemos a nivel. Inclusive ha habido gente que bueno, pues tiene sus trabajos súper exitosos y todo, y de repente me dicen, oye, Ludivina, es que fíjate que mi secretaria pues quiere conmigo. Entonces, ¿cuál es el consejo de Ludivina? Mira, hijo, si esa persona energéticamente vive igual que tú, estamos bien. Adelante, te doy el permiso. Pero si ella está aquí abajo y tú estás acá arriba, hablando económicamente y energéticamente, nomás te quedan dos opciones. ¿Cuáles son? O la elevas económicamente, que esté a tu nivel, o te bajas y pierdes todo lo que tienes. Tú sabes si te avientas. Por eso, cuando hay infidelidades y que se meten con personas que definitivamente lo único que buscan es una economía, una estabilidad a través de esa relación, pues se vienen para abajo y todos los negocios. ¿Qué pasa, señora Ludivina, cuando personas que nos dedicamos a este medio y otras que no, que estamos muy triunfadores y que nos va muy bien, pero no podemos conseguir pareja? Y a mí me han dicho, y yo no le he creído, pero a veces me pongo en duda y digo, a lo mejor sí es cierto, es que otra persona, una expareja tuya, te hizo un trabajo para que tú ya no tuvieras pareja. Sí ¿Existe? sucede. ¿Se puede esto? Sí, sí sucede. O sea, tampoco vamos a negar de que hay personas que te pueden hacer un daño y bloquearte. Pero allí es donde realmente no debemos de ser tibios. ¿Qué es esto? O sea, no ser parte de la oscuridad. Sí es donde nos vamos hacia la luz, porque cuando estamos en la luz no hay poder humano que te toque. Y aunque la gente te quiera hacer trabajos, no te llegan inmediatamente. Haz de cuenta que es como si tuvieras una burbuja que te mandan energía negativa y luego se rebota y vuelve a regresar a quien la mandó. Y eso no te llega. Pero también ahí dijiste algo muy interesante, dijiste, es que no conseguimos pareja. Bueno, es que no se trata de conseguir, se trata de emanar y empatar con la persona con la cual ya venimos desde el cielo.
todos tenemos ¿Cómo? una pareja. En realidad sí es cierto Sí, eso. todos. O sea, ya tenemos como lo dicen, Sí. nuestra alma gemela. Claro, inclusive por eso mismo nosotros no juzgamos. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos cuerpos, vemos almas. Y hay compromisos almáticos que ya vienen desde el cielo. Entonces, cuando existe ese verdadero amor y esa energía y esa vinculación, todo fluye bien bonito y podemos encontrar a esa persona que nos corresponde por derecho divino. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Porque me Siendo imagino tú. que muchos están preguntando ahorita, ¿cómo le hago? Siendo tú, vibrando en el amor y amando a toda la gente. ¿Por qué? Porque si vibramos a la nota del amor, me convierto en ese imán, la persona que viene del cielo conmigo me identifica y entonces los imanes se activan y nos atraemos. Padrísimo. ¿Y hay algo que para poder Sí, activar esos imanes? Sí, porque mira, por ejemplo, nos cargamos de la madre naturaleza y de los 4 elementos, que es lo que hace la gente que pues mal utiliza la energía, que es desactivar tus elementales y tus elementos te desequilibran y te empiezan a pasar cosas, que son enfermedades y situaciones. Pero nosotros, ¿cómo le hacemos? En vez de ir a sacrificar un animal y dañar algo que no debemos de dañar, nos cargamos de energía de lo que la madre naturaleza nos regala. ¿Qué viene siendo? Bueno, pues las hierbas, las esencias, los cuarzos, el agua, los ríos, los manantiales, los mares. Todo eso nos carga de energía cuando sabemos utilizarlo. Si ahorita, por ejemplo, que estamos viendo unos calores espantosos acá en el norte del país, te metes a bañar y sientes Disfrutas. que revives. Claro. Imagínese cuando uno va al mar, Eso es cambia muy maravilloso. Cuando vas a un río, Sí. cuando tocas el césped con tus pies. Sí. Esa es la energía de la que habla. Esa es la energía de la cual hablo. También cuando no podemos emanar esa vibración porque nuestros chakras están bloqueados por alguien que nos hizo algún daño, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que activar esa energía. ¿Cómo le hacemos? A través de las esencias, de los aromas, de un cuarzo, de una protección, porque siempre tenemos que tener escudos de protección mientras la materia está en el piso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que hacemos nosotros como seres de luz es que ponemos guardianes o guardias. Haz de cuenta que la persona está tirada. Ponemos guardias que vienen siendo velas o otro tipo de cosas y activamos, ¿ok? Para que la persona se levante. Mucha gente dice, es que ¿para qué le pides a una vela? Es que no es pedirle a la vela. Hay que entender eso. Son guardias que se ponen para que la persona genere esa vibración y se eleve energéticamente y continúe con su evolución, con lo que ya está destinado a hacer. ¿Y usted hace ese tipo de Claro. ¿Pero las hace en grupo o es porque una persona individual? Dependiendo. Bueno, cuando van a mi consulta, lógicamente ya nos dedicamos exclusivamente a la persona y ahí vamos viendo qué es lo que lo está bloqueando, qué es lo que no lo deja avanzar, qué es lo que realmente está destinado a hacer para poderlo desarrollar. A mí jamás me interesa dejar a una persona embrujada. Hay personas que sí lo hacen, los dejan embrujados para que sigan asistiendo. A mí lo que me interesa es quitarles la brujería y convertirlos en empresarios. Y son bien exitosos. ¿Y si se puede, señora? Claro, son exitosísimos y les va muy bien. Y ya después trabajamos todo lo que vienen siendo las empresas, de que voy de viaje, que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro. Y siempre les he dicho, yo te enseño cómo manejar energía, porque tampoco podemos hacer a la gente que sea codependiente de nosotros. Claro. Eso no debe de existir. Pero es que también se convierte en usted, en este caso, como una terapeuta. Sí, no, y es que trabajamos muchas cosas. Ajá. Se trabajan también las cuestiones ancestrales, de dónde vienen, qué fue lo que pasó. A veces, como tú bien dijiste, qué necesidad de que los hijos paguen. Exactamente. Bueno, eso se tienen que hacer trabajos para desligar esas energías que traen de los antepasados. Y, lógicamente, cortar pactos que pudieron haber hecho pues por ignorancia o por lo que haya sido, seres que de alguna manera o de otra pues ya existieron, que fue tu abuelo, tu bisabuelo y cosas que se hicieron, ahí se cortan todo ese tipo de cosas. Pero bueno, la pregunta del millón, porque pues no es lo mismo ir con una persona que no tiene los conocimientos ni la experiencia que ir con Ludivina Lugo a que nos atienda. Claro. ¿Es caro ir con...? Sí.
Sí, sí es caro. Y es caro y les voy a decir por qué. Porque si yo fuera barata, se me llenaría bastante. Entonces, aquí lo interesante de todo esto es que no nada más vas a ir a que te hagan una limpia. Y es gente que te aseguro que no compra 1 hora, compra 4 o 5 horas para estar ahí conmigo, despejar todas sus dudas relacionadas con sus empresas, con sus caminos, con sus proyectos y con todo. Van desde niños que entran solos porque quieren consultar con Ludivina hasta personas de la tercera edad. Pero van en niños, ¿por qué? Porque ya son seres más avanzados, son almas Sí. más avanzadas, ¿o por qué? Sí, no, definitivamente. Inclusive tenemos ahí una grabación de una niña que fue y consultó conmigo porque había una compañerita que la estaba invitando a jugar Charlie, que ella se puso a jugar eso y que le empezó a doler su estómago, que qué podía hacer para que se le quitara. Entonces, y realmente porque se empezó a sentir muy inquieta y eso pues no la dejaba dormir. Pero son niños que ya saben identificar que existe alguien que los puede ayudar y los puede guiar. Hay niños que me han llevado, que me los llevan así, que no están conscientes y que de alguna manera los han catalogado con un nombre que ahorita anda mucho eso y no voy a decir qué, pero son niños que a veces están dominados por poderes del externo. Ahorita que habla acerca de esos poderes del externo y retomando el tema del lado oscuro, se habla mucho acerca de la Ouija y de todo este tipo de que se abren portales. Sí. ¿En realidad existen? ¿En realidad uno puede atraer esas almas oscuras, esos espíritus? Es que mira, allí nos vamos a ir en la cultura maya. Ajá. La cultura maya nos hablaba de todo lo que viene siendo la astrología y todo lo que existe en el universo. Inclusive se hablaba de un 13º signo que se llamaba Ofiuco. Y ese Ofiuco se cerró porque era el inframundo. Entonces, ese inframundo está cerrado y no deja entrar demonios o entidades maléficos que de alguna manera quieren corromper a la humanidad. Y hay personas que de alguna manera se meten a ese inframundo haciendo cosas muy negativas y quieras que no, se acarrean a todas las entidades y seres de la oscuridad. Eso mismo propicia y provoca que una persona inclusive pueda llegar a ser poseída por entidades y que de alguna forma empiece a actuar de una manera que ni siquiera sabes que así era, o sea, desconocido totalmente, pero porque trae entidades y seres de la oscuridad. Entonces, Fíjese que ahorita que está hablando de este tema es algo muy interesante porque tuve la oportunidad de hablar sobre una película que ahorita está muy de moda. Esto ocurrió, fue un hecho real, ocurrió en Europa, donde un jovencito en un pueblo de Australia, pues tenía relaciones con otro jovencito, eran gays los dos. Entonces, como eran una familia muy católicas, o muy apegadas a la religión, le hablan a un sacerdote para que les haga como un exorcismo. Pero en eso abrieron ciertos portales que se le metieron unos espíritus del demonio. sí. O sea, se puede, si no hay alguien que te guíe bien, puede pasar muchísimas cosas. Sí, de hecho, por ejemplo, conmigo ha llegado gente toda quemada porque traen en posesión y fueron con personas que al final del día hicieron un círculo de fuego, las metieron ahí y en vez de ayudarlas, lógicamente, las se quemaron. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Romper todo eso que de alguna manera absorbieron para poderlas liberar. Porque sí, en vez de cerrar un portal que se abrió, los abren más. El detalle es que si se abren portales, pues salen entidades, salen demonios, salen seres del inframundo que han durado mucho estando dentro de la eternidad, buscando la manera de poseer pues conciencia, cuerpos, para poder sentirse con vida, porque eso es lo que buscan. Y las personas al momento de ir a los panteones buscando el hecho de hacerle un daño, ni siquiera saben que se pueden traer entidades que luego los persiguen. Porque hay entidades o hay almas en pena que no se fueron a la luz porque nunca los enviaron o porque no se ganaron ese cielo o porque todavía no era el tiempo que se tenían que ir y ellos están allí en su tumba sintiendo como si esa fuera su casa. Y esas entidades buscan un cuerpo. Por eso es que cuando una persona está poseída, lo primero que busca pues es desvivir. Y se desviven ellos mismos o desviven a alguien.
¿Pero por qué? Porque lo que buscan ellos, esas entidades, es ocupar ese cuerpo, entrar ahí e irse a la luz. Pero eso es imposible. Las dos, tanto el alma de ese ser como esa alma perdida se quedan atorados en este mundo físico. Entonces, con esos trabajos que se hablan de que vamos a los panteones a enterrar ciertas cosas, que la tierra de panteón, que a veces he escuchado también que extraen huesos de los cadáveres y hacen trabajos con el polvo de ese hueso. Ah, claro, no, y de hecho, ahí sabemos, o mucha gente lo sabe, que hay gente que carga el polvo de muerto para poderse untar a las personas y poder marcar un dominio y un control A ver, sobre ellos. pero ¿cómo está eso? Sí. O sea, te traen el polvo de muerto de algún Sí. cadáver y luego ¿dónde? Te lo ponen en la espalda. ¿Y qué pasa cuando te hacen eso? Pues lógicamente la entidad, el ser de esos huesos te va a perseguir y te vas a empezar a pagar porque hay una oscuridad ahí. Entonces van a empezar a sentirse enfermos, les va a doler el cerebro, la mollera, la garganta, las coyunturas y va de abajo hacia arriba hasta que la persona se queda acostadita. Pues imagínese el cerebro. Sí. Sí, y hay enfermedades Ajá. que inclusive la misma ciencia dice, es que esta no es una enfermedad, ve con otra persona. Y pues yo tengo clientes que también se dedican a la medicina, e inclusive van conmigo porque dicen, es que fíjate que tengo una operación o fíjate que esta persona como que yo la siento que trae algo raro y pues quiero que nos vaya bien en la operación, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a hacer esto y esto y esto para que la persona sea sanada. Cuando nos pasa una cosa de estas o sentimos estos síntomas, podemos ir con usted y ¿cuál es el trabajo que se tiene que hacer en esos casos? Bueno, es que déjame que te diga algo. A veces ni siquiera te das cuenta que te está pasando. Los que los llevan son los familiares. Volvemos a lo mismo. Sí. ¿Por qué? Porque se empiezan a pagar o se vuelven muy agresivos o se salen corriendo de la casa o empiezan a alterar a toda la familia y ahí la familia es la que busca la ayuda. Existen muchas personas y ahorita se habla mucho de la salud mental. También se juega mucho con eso. Sí, fíjate que eso es muy interesante y yo me di cuenta porque, pues aparte de dedicarme a todo esto, soy trabajadora social y lo más maravilloso fue cuando me mandaron a hacer prácticas a Casa de Salud Mental. Ujú. Entonces, viendo la situación de varios seres que estaban ahí, de alguna manera internados, y yo empezando a verlos y les decía y los envolvía en luz y empezábamos a recuperar conciencias. Ujú. ¿Pero por qué? Porque son Sí, entidades. sí se puede hacer eso. Sí, claro. Sí se puede. Le digo porque yo tengo una hermana que padece sus facultades mentales. Ella es diagnosticada con esquizofrenia. Esquizofrenia. Y voy muy seguido ahí al lugar donde la tengo internada. Desde hace 1 año y medio la tengo yo ahí internada, porque ya ella se estaba haciendo daño y ya donde vivía, pues las personas no podían atenderla. Y es carísimo, usted sabe, tener una enfermera Sí, 24 horas. Te cobran por hora. Exactamente. Así es. Es algo imposible. Sí. Se te acaba la fortuna, se te acaba todo. Así es. Entonces, yo veo muchas personas así que dices tú, esta persona, o sea, no estaba así, ¿qué le pasó? Es que hay entidades que se meten a los cuerpos. Y como ellos no saben mover el cuerpo, las personas empiezan a distorsionar pensamientos, inclusive cómo comen, cómo caminan, se quitan la ropa, Sí. se desnudan, porque ellos no saben utilizar la ropa. Entonces traen una entidad que de alguna manera no sabe mover el cuerpo y no sabe existir, pero esa entidad está buscando vida. Porque vemos muchas personas en la calle que decimos es que son pordioseros. No son pordioseros. Y luego que están hablando solos o que creemos nosotros que están hablando solos. No, Ahí están hablando con alguien. Están viendo a alguien realmente, porque ellos viven en otro plano. Acuérdate que hay 7 planos, entonces nosotros estamos en el 3er plano y ellos pueden vivir en el 1er plano y pues haz de cuenta que son como plantas y de alguna forma están viendo otras entidades. Entonces ellos de alguna forma también les pudieron haber hecho un trabajo. De hecho, una vez me llegó una clienta que me dice, yo vine contigo porque sé que tú me vas a poder ayudar. Mi pareja se dedica a ser transportista, pero fíjate que pues de alguna manera nos peleamos, nos enojamos y luego pues mi carro está en el taller y me subí en un Uber y luego me llevó a darle la vuelta a la Macroplaza y luego me dice el chofer, me dice,
ve, mire señorita, ¿ve ese señor que está sentado ahí, que es como un indigente? Y le dije yo, sí. Dice, bueno, él era un empresario y le dieron algo a comer y lo dejaron así. Dice, allí fue donde me sentí mucho escalofrío porque yo me iba a separar de mi pareja y dije, no, yo lo voy a ayudar. Claro. Yo lo voy a ayudar y por eso estoy aquí. Pues claro, por supuesto. Entonces, muchas de las veces vemos personas que andan como indigentes, pero porque les han dado a comer o les han hecho brujerías o les han mandado entidades. Y eso existe. Y ya ahorita es algo que ya no está velado, que ya estamos ignorantes. No, ya sabemos que existe y es una realidad. Así como hay seres de luz, hay seres de la oscuridad o seres tibios que de alguna manera se dedican a hacer todo esto. Hablando de seres de la oscuridad y seres de luz, ¿los de la oscuridad solo hacen trabajos o brujerías, como comúnmente se dice, para hacer algo malo o también pueden hacer cosas buenas? No. Dios es bueno y bueno a la vez, el demonio es malo y malo a la vez. O sea, no hay de que, No. ay, estamos haciendo Tú esto. puedes estar hablando con una persona que se dedica a la oscuridad. Ajá. Y es una persona que ni siquiera sabes reconocer. Pero hay personas que son tibios y esas personas son los que arruinan el mundo. Porque esos son los que ni siquiera saben trabajar y andan haciendo creer a la gente que están cosas muy positivas y maravillosas cuando en realidad no es cierto. Y ahí va otro, y ahí va otro, y ahí va otro, y entonces nos cargamos de mucha gente que nomás sirven para desequilibrar el mundo. Sí, yo me acuerdo que ahorita ya no se ve, pero antes en el periódico, ¿se acuerda? Que había, pero una plana de que te leían, que te hacían amarres y que te Sí. hacían esto y que te hacían lo De otro. hecho. Y pues imagínate, complicadísimo realmente para mucha gente que busca este tipo de ayudas, el saber realmente hacia dónde dirigirse. Pero hay una cosa muy sencilla, y te lo dice la misma Biblia, porque Dios dijo, no todo el que venga y te diga que habla conmigo es porque me conoce. Por sus obras lo conoceréis si realmente me conoce. Entonces, los que conocemos a Dios no carecemos de nada y nos llega la ayuda de mucha gente. Eso es muy lindo, eso es muy hermoso. Inclusive también de repente pudieras llegar a necesitar algo de alguien y cuando Dios te ayuda y estás con Dios, te manda una persona con esa luz y te ayuda y te quita el problema y te quita las situaciones. Y de la misma manera tú lo puedes ayudar a él. Sí. Y ahí es donde hacemos el intercambio, porque esta vida es de recurrencias. También tenemos el compromiso de volvernos a encontrar con gente que ya tuvimos en otras vidas y esa gente viene a ayudarnos. Por eso hay que permitir que haya gente que te dice, yo te quiero regalar esto en buen plan. Y tú, ay, no te preocupes, no lo necesito. Espérate, dale chance, porque al dártelo, esa persona también evoluciona. Eso también es otro tema muy interesante. Bien bonito, bien bonito. Y el hecho de que nos hayamos conocido en otras vidas. Hay personas que las ves y dices, es que yo esta persona la conozco Claro. desde siempre. Así es. Así como que te emana una seguridad, Sí. una confianza, Y que agarras una mucho fuerza. cariño. Así que es. dices tú, es que no sé, no tenemos mucho tiempo de conocernos, Así es. pero es como si nos conociéramos de toda la vida y siento la necesidad de que la quiero o lo quiero mucho. Exacto. Emanas una vibración, una energía de amor bien bonita. Por eso también hay que aprender a amar a toda la gente que viene y nos ayuda. No nada más sentir que esa gente tiene la obligación de ayudarme. Exactamente. Yo cuando llego a mi restaurante, todos mis meseros llegan y me saludan y yo los saludo de beso y los abrazo y ellos trabajan bien contentos y cuando sé que necesitan algo, yo los ayudo. Que por cierto me dijeron que son las mejores hamburguesas Por supuesto. de todo México. Por supuesto. ¿Por qué? Porque hay bendición y eso es muy bonito cuando agradecemos a Dios, cuando nos arrima gente muy maravillosa. Cuando me tuve la invitación de Denzel para venir aquí con usted, que está haciendo un agasajo porque estoy aprendiendo muchísimo y eso es lo más importante. Sí. Le comentaba yo que tuve yo una anécdota hace algunos años cuando yo vivía todavía en casa de mis papás allá en Cumbres.
pues yo me dormí en la noche y empecé a soñar. Yo soy una persona que sueño mucho, soy muy recurrente y me guío mucho aparte de mis sueños. Por los sueños. Mucha gente me critica, No. pero mis sueños para mí, si yo tengo que tomar una decisión, me duermo Y ahí te revelan. y ahí me dicen, ¿qué onda? Claro. Entonces, esa vez yo me acosté a dormir y estaba soñando que yo me despertaba y que yo prendía la televisión y que había un concierto de un grupo musical español que se llama Mecano. Sí. Y entonces yo salía de mi cuarto, bajaba las escaleras, iba a la cocina y estaba mi hermana en la mesa de la cocina cenando un cereal. Y yo me pasaba y me iba hacia la lavandería y en la lavandería me encontraba con un señor con un aspecto de anciano muy grande, muy delgado, se le sentía mucho dolor en su cuerpo y solamente en esta parte de aquí traía como una sábana blanca enredada, como Jesucristo en la cruz. Sí. Así está. Sí, me mandaste a eso. Ahí. Pero era un hombre canoso, su cara con muchas arrugas, un hombre con mucho trabajo y mucho dolor. En eso despierto, pero señora, despierto, prendo la televisión y estaba ese concierto que yo ya había visto en el sueño. Bajo las escaleras, mira, hasta se me seca la boca. Sí, claro. Sí, Bajo las entiendo. escaleras y estaba mi hermana cenándose el cereal. Cereal. Lo que Y habías volteé a ver la puerta de la lavandería y dije, visto. No. no quiero entrar. Claro. Porque a ese hombre yo le daba agua, me pedía agua. Entonces, en mi sueño yo le daba agua. ¿Qué significa todo esto? Mira, aquí nos hablan de y mire, se me alguien. secó la boca completamente. Sí, es que nos hablan de un ser que pudo haber estado, bueno, estuvo dentro de tus antepasados. Ajá. Algún abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, que de alguna manera necesita que Jerry Garza haga evolucionar a la familia. Necesita liberar a ese ser. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que es como si el uso de su palabra pudo haber hecho que pues pasaran cosas dentro de personas que él no quería que sucedieran. Ahí, ¿qué es lo que hacemos? Es checar quiénes son tus antepasados, checar si alguno de los bisabuelos se quedó sin habla, no habló, se le cortó. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Sanar esa alma. ¿Para qué? Para que tú puedas trascender más libremente. Por eso es como no estás preparado, por eso no quisiste entrar. Pero hay una anunciación, sobre todo cuando estamos buscando evolución, aparecen situaciones, eventos a través de nuestros sueños. Inclusive ahí también nos están diciendo que él inclusive pudo haber sido sepultado desnudo por alguna situación negativa que le pudo haber pasado al momento de la muerte. O sea, él nos está dando características de lo que pudo haber pasado con él. Pero también, pues tú en aquel entonces pudiste haber vivido esa vida, pudiste haber sido ese hijo maravilloso que ese ser tuvo y que ahora te está buscando para que le brindes ayuda. Qué difícil y qué complicado. Para mí, una etapa de mi vida, después de todo eso, me quedé sin familia porque fallece mi mamá, fallece mi papá, fallece mi hermano de una manera muy trágica, mi hermana enferma de sus facultades mentales. Te quedas sin una familia. Sí, porque la entidad ahí anda. Y a lo mejor esa es la entidad que está estorbándole a tu hermana para que pueda agarrar una conciencia, porque anda buscando ayuda. Entonces, los seres que se quedan atorados o que no evolucionan son 7, 14, 21, 28 y así no la llevamos. Entonces, inclusive se pueden quedar hasta por la eternidad. Pero de repente cuando agarramos conciencia, ahí tuviste que haber desalojado a lo mejor ciertas creencias a las cuales te estuviste apegando que no estaban dentro de una vibración tan positiva, quitar eso y ahora ya tienes esa revelación. ¿Para qué? Para poder ayudar. Y eso nos ayuda a trascender y a hacer trascender a la familia. ¿Por qué? Porque también me ha pasado con gente. De repente había una niña que se le aparecían los muertos y no hallaba qué hacer. La señora me la lleva por el hecho de que ve muertos en sus sueños, ve muertos despierta, ve muertos por todas partes. Y me dice la señora, dice, es que eres la última persona a la cual la llevo. Si no, la voy a meter a casa de salud mental porque ella, pues ya me la catalogaron como esquizofrénica. Ok, la empiezo a tratar, empiezo a ver y resultó
que la señora, la mamá de esa niña, cuando estaba joven, el papá la regala a una familia y esa familia le regala un terreno a la señora. Ajá. Ellas vivían en una situación demasiado precaria, vivían muy pobrecitas en Tampico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién se aparecía? ¿Quién estaba ahí? ¿Quién abrió ese portal para que la niña empezara a ver cosas? El abuelo, el que la regaló con una familia, que le regalaron un terreno allá en Michoacán y que está lleno de aguacates y que ese señor en el momento de hacer su testamento, en vez de dejarle ese terreno a su hija porque era de ella, se la deja a otro hijo. Y ese era millonario y ellas estaban viviendo en una situación muy mala. Entonces, ¿qué pasa? Ese abuelo abre ese portal para pedir ayuda y que ella reclame su terreno para que él se pueda ir a la luz, porque no se estaba yendo a la luz. ¿Y qué estaba haciendo? Perturbando a la niña. ¿Por qué? Porque la niña tenía capacidad y tenía visión. ¿Qué es lo que puede estar pasando contigo? Lo ves y lo ves, o pasan cosas, o ves otra cosa y ves otra cosa, pero no le das forma. ¿Por qué? Porque tienes la visión. Me está cayendo el 20 muchísimas cosas, porque mi papá no le dejó herencia a mi hermana. Entonces, yo traté con abogados, pero usted sabe que eso es un rollo. Sí. Entonces, yo me hago cargo de mi hermana, pero lo que le corresponde legalmente a ella no le ha llegado. Pues es que él necesita que le llegue. Entonces, a lo mejor mi papá también está sin descansar por el hecho de que a su hija no le ha llegado lo que le corresponde. Y que él es el que está abriendo el portal para que aparezcan otras entidades. Pero ¿por qué van a pagar justos por pecadores? ¿Cómo? Sí, porque lo que nos decía hace rato y lo que hemos estado platicando durante todo el programa, le vienen cayendo esas maldiciones o malas cosas a personas que ni la deben ni la temen. No, lo que pasa es que ellos buscan que los interpretes y eso abre portales. Es muy diferente a cuando les hacen cosas, magias negras y cosas de esas. Ok. No, son entidades o son seres de tu familia que hicieron cosas malas que no deberían de haber hecho y de alguna manera buscan esa ayuda y en vez de que den luz, dan oscuridad y ensombrecen. Y se les aparecen a ciertas personas o distorsionan su capacidad de vida, dejando entrar a otras entidades. ¿Y qué pasó con esa muchacha? Bueno, ella ya, hace cuenta, ella tenía como 17 años, ya estaba a punto de cumplir sus 18, y le dije, ¿sabes qué, mamita? Tú vas a arreglar esto. Te vas a ir a Michoacán y le vas a decir al abuelo que si quiere ganarse el cielo, que te ayude, que haga que tus parientes lo sueñen, para que te empiecen a ayudar. Y ella se fue, ya cumplió sus 18 y se fue a Michoacán y empezamos a hacer ese trabajo y esa labor de empezar a sacar papelería. En eso aparece, porque Dios así es y los angelitos también, en eso aparece una hija de la señora que le regaló el terreno y le dice a ella, le dice, a tu mamá, mi mamá le regaló un terreno, pero tu abuelo lo puso a su nombre y no lo hizo bien. Si quieres, yo lo reclamo y se los regreso. Y así pasó y lo recuperamos. Dios te pone las cosas. Exacto, exacto. Eso es bien lindo. Claro. Y cuando aprendes a interpretar los sueños, cuando aprendes a ver las señales, cuando aprendes a pedirle a Dios, toda la vida es bien fácil y es muy hermosa. Y Dios te pone a la gente A que la necesitas. ¿Se acuerda que usted hace unas semanas fui con usted y le dije, tengo que ir a verla, quiero platicar con usted? Claro. El día de hoy estoy platicando aquí con usted y esto está aquí al aire y me están surgiendo muchísimas cosas. Claro, entonces hay que ayudar a tu hermana, hay que ayudar a tu papá a que trascienda y si él se quiere ganar las puertas del cielo, que nos ayude a que tu hermana tenga lo que le pertenece por derecho divino. Porque si no, ellos no descansan en paz. Eso de que se anden peleando por las herencias hacen que el ser que falleció se revuelque. Y luego deje usted, ¿no? Los que no están peleando las herencias no son los hijos. Los que están peleando las herencias son los nietos. Con mayor razón. Que ni vela tener en el entierro. Con mayor razón. Entonces, precisamente por eso hay que trabajar eso. Hay que bloquear a esas personas, porque al final del día, mira, el bloquear a esas personas no es hacerles un daño, es ayudarlos a que no se ganen un karma. Exactamente. Y ahí es donde a nosotros nos dan ese permiso.
¿Por qué? Porque lo estamos haciendo por ellos. Y así como yo le estoy platicando esto, me imagino que muchas personas ahorita se están identificando con esto y que claro. también pueden ayudarse de esa manera. Así es. Y fíjate que también pues es muy triste de repente ir a una casa, limpiar, somerear y percibir que hay entidades ahí atoradas también sufriendo. Porque ellas también sufren. Tu papá también está sufriendo por todo lo que está viendo Claro. y todo lo que está pasando. Claro. Y inclusive viene a mi mente porque él se equivocó y le dio más confianza a uno de los nietos que a ustedes mismos. Así es. Entonces, ese es el que está moviendo todo. De hecho, o sea, la herencia de mi papá se quedaron todos, o sea, ni mi hermana ni yo la tuvimos. No, uno de los nietos. Exactamente, los que lo tuvimos fue de la herencia de mi mamá, que es con lo que yo me quedé. Sí. Pero de lo de mi papá, no. Y creo que pues está mal porque le pertenecía a mi hermana, que Claro. era la hija Así es. que estaba enferma. Así es. Pero hay uno de los nietos que él Sí. creyó en él Ujú. y que fue el que lo traicionó al final del día, porque nunca lo cuidó. Híjole, mire, se me pone la piel chinita. Es que ellos te hablan y te dicen. Ellos te dicen. Y sobre todo cuando saben que los podemos ayudar. Te va a sacar. Unas cartas. ¿Cómo se llamaba tu papá? Rogelio Garza Lozano. A ver, Rogelio Garza Lozano. Aquí estoy con Jerry Garza, tu hijo. ¿Qué le quieres decir? Saca las tres, déjalas. Para empezar, que pasaron cosas inesperadas, dice él que pasaron cosas inesperadas, que él creyó en una mujer que al final del día también lo traicionó y que al final del día echó a perder a toda su vida. Y quiere que tú lo sepas. Por eso hubo ese desprendimiento y de alguna manera él está muy arrepentido de haber aceptado o haber creído en gente que pues realmente le arruinó la vida. ¿Se acuerda que hace rato me dijo usted que en ese sueño había un hombre que había perdido el habla? Mi papá murió una semana antes de que mi mamá cumpliera ya un año de muerta. Y se cayó. Y le dio una embolia y duró como una semana sin poder hablar. Estaba en cuidados intensivos. Yo le llevé a mi hermana. Él no podía hablar ni nada. Y lo único que pasó con él cuando vio a mi hermana es Lloró. que empezó a llorar. Claro, porque estaba arrepentido de todo lo que él aceptó en determinado momento. Y ahí es donde nos damos cuenta. Entonces siento que Él quiere... la dejó desprotegida. No, y él quiere ayudarlos, pero hay que darle ese permiso. Hay que darle ese permiso de la ayuda, porque realmente él inclusive lo menos que quiso es que ustedes se formaran una idea de que él era malo, pero hubo gente que se encargó de eso, inclusive gente que pudo haber pertenecido a la misma familia de tu mamá, que de alguna manera intervinieron para que pasaran cosas entre ellos, pero que inclusive él te amó mucho, te quiso bastante y quiere pedirte perdón por cosas que de alguna manera te creó y te hizo y que no deberían de haber pasado y que se dio cuenta que al final del día a donde se debería de haber encaminado debería de haber sido en tu vida, no en la vida hacia donde se encaminó de los nietos, sobre todo de una hija o de un ser, mujer, que allí es donde él confió de más y otorgó beneficios que no debería de haber otorgado. Pero él está aquí y está para ayudarte. Muchas gracias. Dale permiso, dile, papá, te amo. De hecho, viene el Día del Padre. Sí. Ha sido difícil, para mí es muy difícil el Día del Padre, porque siempre ha sido no tanto de que él me pida perdón, también yo de pedirle perdón, porque durante mucho tiempo lo necesité y siento que me hizo mucha falta. Siento que por mi condición también, por mi preferencia, siempre hubo un rechazo. Sí, pero no era él. Había gente que le decía que no te aceptara, pero él siempre te amó y siempre te quiso y te sigue amando. Y ese amor te lo tiene que dar. Si hay algo, señora Divina, por lo que trabajo mucho, es porque quiero que él se sienta orgulloso de mí. Claro. No, y dice que sí se siente muy orgulloso de ti. Sobre todo en una ocasión que hiciste
estabas pequeño y hiciste así como que un dibujo o algo para él. Desde ese momento sabía, pero había cosas muy negativas en tu contra. Y que eso mismo hizo que tú también te retiraras de él y te enojaras con él. Pero él supo interpretarte. Entonces él no lleva ningún resentimiento en su corazón de que tú te hayas distanciado de él. Él te ama. Y yo lo amo a él porque, pues si algo me dejó fue Esa enseñanza. es la enseñanza del trabajo. Porque mi papá pudo haber sido lo que sea, pero fue un hombre muy trabajador. Exacto. No más que se equivocó y dejó su bienestar, su legado donde no debería. Se lo dejó a otras personas. Así es. Y no lo Y están ya no usando. está, no, ya no están. No lo están usando. No, ya se lo acabaron, señora. Sí, no lo están usando. Así Pero mira, se acabaron es todo. que si se acabó, eso quiere decir que ese niño está en el universo, que es lo que a veces la gente no entiende. Ajá. Y él puede hacer que esa energía del dinero que está en el universo les pueda llegar. Así se puede. Sí, claro. Sí. Por eso ellos se lo acabaron, porque no se lo merecían. Sí. Entonces, cuando ustedes empiezan a recuperar los beneficios, ellos empiezan a pagar el karma. Yo, al contrario, todo lo que dejó mi mamá hasta ahorita no he tocado absolutamente nada. Se ha mantenido todo. Y ahí está. Claro. Pero hay que darle fluidez. Sí, claro. Porque entre más fluidez le des, ella más evoluciona por el beneficio que te está dejando. Muchas gracias. Sabes que te amo y te quiero. Yo a usted bastante. también. Gracias por esta plática y espero que toda la gente que nos está viendo le haya servido también. Y espero que no sea la última vez No, que me invite, claro porque que me no. sentí muy a gusto No. y me voy con un alma más tranquila. Claro. Me ayudó algo que tenía muchos años Hay que ¿Qué? ayudar a tu papá. queriendo eso. Hay que ayudar. Gracias. Nos necesita. Gracias. Bueno, pues ya terminamos. Muchísimas gracias a todos. Saben que los amo, los quiero bastante. Gracias, Jerry Garza. Te quiero. Y pues a lo mejor también tú puedes llegar a tener un ser maravilloso que necesitamos desprender de este mundo físico y elevarlo a la esencia del Padre, donde realmente debe de estar. Los amo, los quiero bastante. ¿Quieres estar aquí conmigo? Pon en los comentarios que aquí quieres estar. Y claro que yo, con mucho amor, te recibo.